Vamos a revisar y aprender un poco más acerca de los controladores. Ya vimos, digamos, un acercamiento a ello, hicimos un ejemplo, vimos algo teórico, pero revisamos los controladores desde el punto de vista del patrón de diseño MVC, sin profundizar tanto del lado de ASP.NET Core y de .NET Document. Con respecto a las clases, algunas cosas que hay que revisar con los controladores. Vamos a revisar un par de temas con respecto a ello. Vamos a platicar o les quiero platicar, mostrar esto. Voy a intentar irme un poco rápido con respecto a esto para que nos enfoquemos más en los ejemplos que van digamos, a soportar toda la base teórica que estemos revisando en los siguientes temas. Ya vimos que los controladores son un componente fundamental del patrón MVC, son los responsables de manejar las solicitudes entrantes, interactuar con los modelos para obtener y manipular datos y seleccionar las vistas adecuadas para devolver la respuesta al cliente. A veces me preguntan sobre eso, las solicitudes entrantes. ¿Qué es una solicitud entrante? Y ayer en el ejemplo lo vimos un poco, pero es toda aquella acción que tiene el usuario con respecto a la aplicación web, que puede ser desde el entrar a un enlace o dar clic en un link dentro de la aplicación, el presionar un botón, o en algunos casos vamos a ver más adelante que tal vez la selección de una lista puede también provocar el envío de una solicitud a nuestro controlador. Entonces, todo esto es lo que va a estar manejando nuestro controlador. El controlador es el responsable de hacer ello. Y prácticamente un controlador es una clase que deriva de controller y contiene métodos de acción que responden a solicitudes de HTTP. Cada método de acción puede devolver una vista, un objeto JSON, un archivo o realizar una redirección. Más o menos eso vimos. Y aquí mostramos la estructura de un controlador básico. La clase, aquí como ejemplo, se llama Home Controller. Recordemos que debe tener la palabra controller en el nombre de la clase y derivar de la clase controller. Y esta clase se encuentra en el espacio de nombres microsoft.spnetcore.mrs. Y por aquí tenemos la estructura de de las diferentes acciones que contiene este controlador. Cuando estamos nosotros hablando del patrón MVC, cambiamos un poco la terminología. En programación orientada a objetos, en C#, nosotros le llamamos a esto métodos. Aquí, en el contexto, le vamos a llamar acciones. La acción index, la acción about, pero es equivalente a lo que es un método. Es lo mismo, pero en el contexto del modelo visa controlador, le vamos a llamar acciones. Y me gustaría hablar un poquito más acerca de la clase controller, porque a veces quisiera que entendamos la responsabilidad y el alcance que tiene esta clase y la importancia de esto. Aquí tal cual es la clase de la cual heredan todos los controladores y al heredar de esto va a proporcionar una serie de funcionalidades y ventajas que facilitan el desarrollo de aplicaciones web. Por ejemplo, acceso y método a propiedades comunes, que vamos a ir revisando algunas. Por ejemplo, tiene métodos de acción predefinidos como view, como JSON, redirect to action, content y muchos otros que facilitan la devolución de diferentes tipos de resultados desde los métodos de acción. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros hacemos una solicitud, nuestro controlador se encarga de procesarla y una vez procesada esta solicitud, esta devuelve algo, devuelve una vista, que ya vimos que es la representación o la parte visual a la que tiene acceso el usuario, pero puede ser una estructura JSON que a lo mejor otra aplicación va a ocupar, puede ser content, que es una serie de contenido que se va a desplegar en el navegador, puede devolver un redirect to action, que simplemente es eso, una redirección hacia otra acción,
puede devolver un archivo, puede devolver un error de solicitud, a lo mejor ahorita vamos a revisar un poco más, pero de que algo no esté autorizado, de que alguna página o algún objeto no fue encontrado, algún elemento no fue encontrado, entre otras, ¿no? Pero todo esto ya está definido en la clase controller y por lo tanto la hereda a nuestros controladores. También tiene propiedades útiles como HTTP Context, Request, Response, Model State, User, que proporcionan acceso directo al contexto HTTP y a la información de la solicitud actual. ¿Quién hizo la solicitud? Si hay algún usuario registrado, si hay alguna sesión iniciada, si hay algún rol dentro de la sesión, entre otras cosas que viene todo en estas propiedades que son útiles y que son accesibles por cada una de las solicitudes que se estén realizando. También vimos, y ahorita mencioné un poco, pero bueno, tiene o proporciona soporte para validaciones de modelos. Esta clase proporciona soporte integrado para la validación de modelos a través de la propiedad Model State. Ayer hablamos un poco de ello. Esto lo que hace es verificar automáticamente la validez de los datos recibidos antes de procesar. Y eso se hace, digamos, en automático, porque me decían, oye, y ese Model State de dónde sale, de dónde se toma, sobre qué objeto va a actuar, pues es algo dinámico, va a depender de la acción ejecutada y de los parámetros que se están enviando en la solicitud. Y algo de lo más importante, bueno, todo es importante, el manejo de resultados de acción. Esta clase proporciona métodos convenientes para devolver diferentes tipos de resultados de acción, que todos son de tipo iActionResult. Ahorita vemos un poco más de eso. Pero esto facilita la creación de respuestas HTTP adecuadas para diferentes escenarios. Dentro de estos métodos de acción, vamos a ver qué es un método de acción. Es un método público tal cual. Ahorita ya vimos un par, pero realmente es eso, un método, una acción que responde a una solicitud HTTP. Estos métodos son responsables de manejar esas solicitudes entrantes, procesar cualquier lógica necesaria y devolver una respuesta adecuada al cliente. Entonces, aquí con lo que hemos estado viendo, un controlador es el responsable de hacer todo eso, pero en realidad cada método de acción es el responsable basado en el tipo de solicitud que se esté haciendo y en el nombre o en la ruta de la solicitud a la que se esté accediendo. Y con respecto a los resultados que puede manejar o que devuelve un método de acción, vamos a ver que existen diferentes. Un action result o resultado de acción es lo que un método de acción devuelve al final de su ejecución. Vimos algunas cosas que puede ser una vista, un JSON, entre otros. Pero en realidad los métodos son objetos que implementan la interfaz iActionResult. Esta interfaz permite devolver diferentes tipos de respuestas HTTP, lo que hace que los controladores sean más flexibles y reutilizables. Por ahí si han leído un poquito sobre interfaces, la idea del uso de interfaces es justamente tener un elemento genérico que podemos sustituir por alguna de sus implementaciones en un momento dado. ¿Y por qué usamos esto? Pues por eso mismo, porque permite que un solo método de acción devuelva diferentes tipos de resultados según las condiciones del flujo de control. Esto hace que el código sea más limpio y manejable. Y dentro de esos métodos resultados de acciones, tenemos diferentes tipos. Por ejemplo, tenemos un view result. Este tal cual devuelve una vista que renderiza HTML para el cliente. Por eso vemos que en algunas acciones tenemos un return view. Este devuelve un tipo view result, una vista, en otras palabras. Tenemos JSON result.
Esto devuelve datos en formato JSON, comúnmente utilizado en APIs o en solicitudes AJAX, pero pues prácticamente devuelve una estructura JSON sobre alguna cosa que ya procesamos dentro de la acción del controlador. Tenemos redirect result. Esto redirige a otra acción o URL. Esto en realidad es una respuesta también de una solicitud. Tenemos content result, que devuelve contenido simple como texto o HTML. Por ejemplo, si ponemos un content y texto o HTML, ese es el resultado que se va a enviar a quien hizo la solicitud a esta acción. Tenemos file result. Esto devuelve un archivo al cliente, es decir, a quien, el cliente quién es. Comúnmente en MVC pues es el navegador, pero en realidad el cliente es quien hace la solicitud, que puede ser una API, un servicio o algo adicional. Pero bueno, si aquí devuelve esto un archivo, pero todo, dense cuenta que viene en la definición de los métodos o acciones, que el método devuelve un IActionResult. Entonces el IActionResult puede ser cualquiera de estos tipos. Not found result, también en algunas ocasiones, si nosotros no encontramos un elemento o una acción o una página o algo, comúnmente retornamos un not found result. Que esto devuelve códigos de estado. Ajá, HTTP, que son formas o códigos que nosotros podemos ocupar para conocer si la solicitud se hizo y si se hizo, de qué forma se hizo correcta, hubo algún error, no se encontró algún elemento o entre otras cosas. Tenemos bad request, por ejemplo, si estamos validando el estado de el modelo y si no es válido, podemos regresar un bad request. ¿Para qué? Bueno, eso devuelve un código de estado 400, que algo estuvo mal en la ejecución de esto. Pero no significa que nuestro programa o nuestro controlador esté mal, simplemente estamos devolviendo los códigos de estado para que quien hizo la solicitud sepa qué está sucediendo en un momento dado. Tenemos también unauthorized result, que esto devuelve un 401, que el usuario no está autenticado o no está autorizado para ver cierto recurso. Entonces, todos estos son diferentes objetos que puede regresar a una acción desde un controlador. Eso manténganlo en cuenta. Ahora, los controladores también nos van a permitir hacer algo que es el model binding y validación de datos. Todos estamos en el mismo contexto. Algunas cosas ya van a sonar repetitivas porque vamos a estar hablando de lo mismo, pero quiero ser como muy claro en el porqué y que se nos quede muy bien todo esto. El model binding, pues, pretende que ASP.NET Core automáticamente enlace los datos de la solicitud a los parámetros del método de acción. Esto se aplica a datos de formularios, datos en la URL o datos de consulta y datos de cuerpo de la solicitud. Es decir, cuando nosotros estamos procesando la solicitud dentro de un método de acción, vamos a tener en automático ese binding de datos. Es decir, vamos a obtener no solamente los elementos, sino el estado de los elementos u objetos que están incluidos en la solicitud. Y repitiendo esto, esos objetos o esos valores pueden venir de un formulario, de la URL o del cuerpo de la solicitud. También proporciona esto métodos de validación y esto se aplica principalmente a los modelos utilizando atributos de notación de datos. Por ejemplo, aquí estamos utilizando model binding y estamos definiendo de dónde se está haciendo ese enlace de datos.
Estamos definiendo una acción, la acción create, y estamos diciendo aquí que desde un formulario explícitamente, from for, es decir, se va a obtener un elemento de tipo tarea, de tipo task, desde el formulario, el cual por acá abajo se va a validar que cumpla con las validaciones que se incluyeron en el modelo de esta clase. Y si es válido, es decir, cumple con las validaciones incluidas en el modelo, vamos a hacer algo. De lo contrario, pues simplemente regresamos a la vista que queramos. Y para nosotros hacer esa validación de datos por medio del modelo, vamos a usar anotaciones de datos, así se llaman. Por ejemplo, esta anotación que dice require sobre el título, significa que el título es obligatorio en cada modelo cuando se está enviando una solicitud con este tipo de data. Entonces, si nosotros no agregamos un título en la solicitud, el estado del objeto no va a ser válido. Y así vamos a ver que hay diferentes anotaciones de datos para poder validar de mejor manera esas solicitudes y más que nada el estado o la consistencia de nuestros objetos. Hasta aquí vamos bien. Sí, todo bien, Gio. Sí, sí, todo bien, Geo. Sí, Geo. Sí, considero Sí, todo que bien. todo bien. Ok, entonces todo esto es con respecto a controladores. Pero dentro de eso me gustaría ver de una vez un tema que es bien importante de inyección de dependencias en ASP.NET por MVC, por supuesto. Esto como tal, la inyección de dependencias, no es una característica de ASP.NET o no es una característica de MVC. Es como tal un patrón de diseño que permite a una clase recibir sus dependencias de un contenedor de inyección en lugar de crearlas directamente. Este patrón promueve la separación de preocupaciones, facilita la prueba y mejora la mantenibilidad del código. Hablamos del contenedor de inyección de dependencias. Este es el responsable de gestionar la vida útil de los objetos y de sus dependencias. Este contenedor se configura en el archivo program.cs y se utiliza para registrar servicios que se pueden inyectar en los controladores, servicios y en otros componentes. Vamos a revisar cómo funciona la inyección de dependencias. Aquí también he notado que a veces hay dudas en cómo funciona. A veces lo hacemos simplemente porque nos dicen que así es, pero tal vez no nos queda muy claro el cómo funciona este concepto de inyección de dependencias. Lo que se debe hacer es registrar servicios. Los servicios y sus implementaciones se registran en el contenedor de inyección de dependencias. Eso se hace en el método configure services dentro de la clase program CS en una aplicación ASP.NET Core. Luego se hace una resolución de servicios. Cuando una clase necesite un servicio, el contenedor de inyección de dependencias va a proporcionar una instancia del servicio registrado. Eso se hace a través de la inyección en el constructor o mediante la inyección de propiedades. Eso es bien importante. La mayoría de las ocasiones nosotros en este tipo de aplicaciones web inyectamos las dependencias por medio del constructor de los controladores. Y estos son los encargados de, de solicitar el objeto o los diferentes objetos que se necesitan para procesar los servicios involucrados. Y hay que conocer los tipos de vida útil de estos servicios. Tenemos al menos 3. Transient, que crea una nueva instancia del servicio cada vez que se solicita. Scope, se crea una instancia del servicio por cada solicitud HTTP. Y Singleton, se crea una única instancia del servicio que se comparte en toda la aplicación. Todo esto tiene que ver con cómo quiero yo que se procesen esas
solicitudes o procesos dentro de cada uno de los servicios. Si quiero solamente una instancia encargada de hacer todo, por ejemplo, si voy a hacer login, es decir, registro de eventos en mi aplicación, es conveniente que sea de tipo singleton, ya que hay un solo objeto, una sola instancia que se va a encargar de hacer todos los servicios. No se van a crear múltiples instancias para eso. Pero en otros casos, por ejemplo, se necesita de tipo scope, que se cree una instancia por cada una de las solicitudes que se hacen en HTTP, porque son totalmente independientes. Y a veces se necesita que sea de tipo transient para que se cree una instancia del servicio cada vez que se solicita que este servicio, no que cada vez que haya una solicitud. Pero esto sí lo vamos a poner a prueba más adelante. Pero quisiera que se queden con lo más de todo esto que estemos platicando para que en unos momentos que lleguemos a los ejemplos veamos el cómo y el por qué. Entonces, como mencionaba, la inyección de dependencias se hace o cómo se implementa por medio del archivo program.cs. Acá tenemos por ahí un objeto llamado builder. Simplemente le ponemos builder.services.add, add transient, si quiero que mi tipo de dependencia sea transient, o scope, o singleton. Y aquí el nombre de la interfaz y de la clase que implementa dicha interfaz que quiero que sea inyectada. Y todo esto se hace por medio del archivo que les dije, de la clase program.cs. Esto no sé si lo alcanzamos a ver bien, pero aquí es un ejemplo de cómo definimos. Simplemente son clases e interfaces, o interfaces y sus implementaciones, que hagan que cualquier cosa. Entonces, cualquier clase con diferentes métodos puede considerarse un servicio si es que hace algo que yo quiero reutilizar en mi aplicación. Por ejemplo, acceso a la base de datos. Yo no voy a hacer una instancia en cada una de las veces que necesito crear el acceso a la base de datos. En su lugar, creo un servicio y lo inyecto y cada vez que se necesite simplemente lo llamo. En el registro de eventos, también no voy a crear toda la funcionalidad cada vez que se necesite, simplemente creo una clase de ella y se inyecta en los controladores que la necesitan solamente. Entonces, la misma aplicación se va a encargar de gestionar todos los recursos y de crear las instancias o referenciar a las instancias ya creadas, si es que ya existen, para su utilización a lo largo de la ejecución de mi aplicación. Y yo les decía que esto se inyecta por medio de comúnmente del constructor. Entonces, si tenemos por aquí una clase como controller, que ya sabemos que hereda de controller, en el constructor de la clase yo puedo inyectar estas dependencias y por lo tanto ocuparlas en toda la estructura de ese controlador. Dos, transient crea una instancia del servicio cada vez que se solicita. Scope crea una única instancia por cada solicitud de HTTP. Esto, por lo tanto, requiere más recursos. Singleton requiere una única instancia del servicio que se comparte a través de todas las solicitudes. Una única instancia por todas las solicitudes. ¿Y cuál es la ventaja de usar inyección de dependencias? Bueno, por ahí tal vez no vamos a ver tantas cosas que yo quisiera ver, pero por ahí hay algo que se llama
principios y una serie de principios, los principios de desarrollo SOLID, y una parte de esos principios habla justamente de inyección de dependencias. Entonces, sí, por seguir el principio, pero si lo vemos de manera independiente, promueve una arquitectura limpia al separar la lógica de creación de objetos de la lógica del negocio. Es mantenible ya que reduce el acoplamiento entre componentes, lo que hace que el código sea más fácil de mantener y actualizar. Si queremos, por ejemplo, actualizar el cómo estamos accediendo a una base de datos, si esto lo tenemos configurado y programado por medio de inyección de dependencias, tal vez lo único que tenemos que hacer es crear una nueva implementación de la interfaz que se está inyectando y no tendremos que cambiar, digamos, todo el código de la aplicación donde estemos ocupando ese acceso a datos, por mencionar algo. Permite reutilizar servicios en diferentes partes de la aplicación sin duplicar el código de creación de instancias. Entonces, volvemos, todo esto está eh, en el mismo contexto, puesto que al mismo tiempo esta parte de reutilización hace que nuestra aplicación sea más limpia. Y aquí, como tal, si alguien se dio cuenta, mencioné varias veces patrón de inyección de dependencias. A lo que voy es que MVC también es un patrón. Entonces, ¿estamos utilizando un patrón o dos patrones o qué cosa? Y lo que sucede es que en realidad estamos ocupando diferentes patrones de diseño. Y es lo que quisiera ver que MVC está, digamos, hecho de tal manera que nosotros podemos aplicar otro tipo de patrones sobre este sin afectar la estructura o el patrón principal sobre el que estamos trabajando, que es MVC. Vamos a mencionar algunos patrones que se pueden utilizar junto con MVC. Aquí es lo que acabo de decir. Hay otros patrones que se utilizan comúnmente junto con el MVC para mejorar la arquitectura y la mantenibilidad de las aplicaciones. Ejemplo, repository. Este actúa como una capa intermedia entre la lógica de negocio y la capa de acceso a datos. Su objetivo es desacoplar la lógica de negocio de la lógica de persistencia, proporcionando una interfaz para realizar operaciones CRUD. Y las ventajas prácticamente son muy similares. Separación de preocupaciones, facilita implementación de pruebas unitarias, permite cambiar fácilmente la tecnología de persistencia sin afectar la lógica del negocio, prácticamente. Pero como tal es un patrón. Acuérdense que es un patrón, que es una arquitectura. Tenemos Unit of Work. Este mantiene un registro de los cambios realizados en un contexto de datos durante una transacción. Y aquí está el punto de este patrón. Este coordina la escritura de cambios de la base de datos y asegura que todas las operaciones de datos se realicen en una sola transacción. Bueno, esto maneja transacciones de manera eficiente. ¿Qué pasó, Juan? Disculpa, yo tengo una duda. ¿Cuál sería la diferencia entre hablar acerca del MVC como patrón de diseño y como arquitectura de software? Porque los he escuchado en ambos términos. Bueno, es el alcance que le estás dando. Cuando lo estamos hablando sobre una aplicación web específicamente, tal cual es un patrón sobre el que estamos creando esa aplicación web. Cuando nosotros estamos desarrollando un software que posiblemente parte de él sea una aplicación web y el software en general, podemos estar hablando de arquitectura, porque abarca no solamente una aplicación, puede abarcar múltiples aplicaciones. La arquitectura comprende no solamente el modo y la serie de pasos que necesitamos hacer o llevar a cabo para construir la aplicación, sino ahora tiene ciertas reglas, tiene ciertos lineamientos, tiene principios que vamos a seguir involucrados dentro de la misma arquitectura. Entonces, la arquitectura describe no solamente el cómo se va a construir cada una de las aplicaciones, sino también cómo van a intervenir los diferentes usuarios relacionados,
diferentes metodologías a implementar dentro del desarrollo del software y todos, no nada más en MVC, sino todos los patrones que están involucrados en el desarrollo de esta aplicación. Entonces, es una visión no general, sino mucho más amplia de toda la solución que se esté dando, que se esté proporcionando como solución de desarrollo de software. Ah, vale, vale. Gracias. Bueno, ya vimos un poco también de patrón de dependency injection. Bueno, ya lo vimos un poco más, pero también es un patrón. Este, pues, permite recibir las dependencias desde un contenedor en lugar de crearlas directamente en las clases que lo estamos necesitando. Ajá. Separación de preocupaciones, pruebas, promueve modularidad y la reutilización de código, reduce el acoplamiento entre componentes, básicamente. Tenemos Factory. Esta define una sola interfaz para crear objetos, pero permite a las subclases decidir qué clase instanciar. Este es útil para encapsular la creación de objetos complejos y proporcionar una capa de abstracción sobre el proceso de creación. Entonces, esto es más que nada, facilita la creación de objetos complejos. Eso, digamos, es el objetivo del patrón Factory. Y tenemos uno bien importante, es que todos son importantes. El singleton asegura que una clase tenga una sola instancia y proporcione un punto de acceso global a esta instancia. Entonces, ¿por qué menciono todo esto? Porque no significa que nuestra aplicación web vaya a tener todos estos patrones. Puede tenerlos, sí, puede tener solamente MVC tal cual y singleton también, o MVC y repository también. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues va a depender de la problemática a resolver y cómo la queramos enfrentar también. Porque algo que podamos hacer con repository, podremos hacerlo también sin repository, eh, utilizando simplemente MVC, pero también aquí quiero mostrar o quiero que tengan inquietud de aprender más sobre los patrones de diseño de software, porque esos patrones no son exclusivos de .NET, sino que son en general del desarrollo de aplicaciones. Y pues aquí ya también hablamos de arquitectura. El conjunto de esto hace que el diseño de mi aplicación, el uso de diferentes patrones, pues sea mejor con respecto tal vez a la mantenibilidad, escalabilidad, eh, y ya ha sido comprobado que funcionan. Es decir, nosotros no vamos a venir a verificar si la dependencia, si la inyección de dependencia sí ha funcionado o no, sino que la misma comunidad de desarrolladores ya a través del tiempo ha validado que esto funciona y el conjunto de esto funciona. Entonces, la arquitectura, porque aquí dice mejora la arquitectura. La arquitectura es la que se debe revisar antes de empezar a programar nuestra solución. En la arquitectura nosotros definimos qué patrones vamos a dar solución para la creación de esta solución. Entonces ahí es donde decidimos, porque tengo esta problemática, sería conveniente usar inyección de dependencias en estos casos. En lugar de Unit of Work, vamos a usar repository. Para ciertas situaciones vamos a usar singleton. Entonces, eso se analiza antes de empezar a programar. No es de que ya tenemos el problema y vamos a hacer. Entonces, esto también mejora la calidad del código y también hace que nuestras aplicaciones sean más fáciles de mantener.